¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en otra charla en sentido biológico. Les doy las buenas tardes a quienes estén escuchando esto en diferido. Ahí se van sumando. Hoy vamos a tener a un invitado, ¿sí? Tal vez de otra disciplina. Normalmente suelo invitar personas que están relacionadas al mundo más directamente de la salud. No quiero decir con esto que a quien invite hoy día, que es a Marco de Matria, no esté relacionado con la salud, porque lo que justamente vamos a ver es que cuando incluimos modelos dentro de nuestra vida que tocan o cuestionan el paradigma, y estos paradigmas nos llevan a conectar con interrelaciones que tal vez antes teníamos separadas, nos damos cuenta que normalmente hay distintos paradigmas que van a terminar tocando la salud. Es decir, yo puedo dedicarme directamente a la medicina, a abordajes que tengan que ver con el desarrollo del ser humano, pero también puedo dedicarme a otras áreas y a otros modelos y que indirectamente también puedan estar relacionados por detrás con la salud. Entonces, bueno, le voy a dar paso y bienvenida a Marcos, ¿sí? Marcos es ingeniero químico, ¿sí? Se dedica al trabajo con el diseño en permacultura. Y además de que trabaja con la permacultura, que ya le vamos a preguntar qué es y de qué se trata y cómo la vive él, también se dedica al manejo hídrico, ¿sí? Al manejo de agua, a la administración y a la forma de tratar el agua, ¿sí? Como un recurso. Y también es docente. Así que vamos ahora para allá. Yo ahí te acabo de... Hola, a ver ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Bueno, ahora Ahí, a ver, esperen un segundo. A ver, Marco, fíjate si me podés volver a dar a pedir invitación. Disculpen ahí. Bueno, muchas gracias mientras tanto a quienes se van sumando. Denme un segundito, son cosas que pasan en la tecnología. Cuando quieras volver a darme, a pedirme el acceso para sumarte. Escribime si estás por ahí, Marco, y si no, si has tenido que salir, avísame qué sucede. Sí, había un ruido que se estaba metiendo, no sé si la gente también lo escuchaba. Pero bueno, mientras Marcos se va sumando, ¿no? Es interesante ver cómo distintos modelos pueden abordar muchas estructuras de nuestros paradigmas. Obviamente que el modelo de las 5 leyes biológicas trabaja directamente sobre la forma en la que entendemos la salud y la enfermedad. También estamos de acuerdo que el modelo de las 5 leyes aborda un montón de otras aristas que terminan implicándose en la salud, pero como tiene que ver, por ejemplo, con la educación, como tiene que ver también con la economía, ¿no? Si nosotros pudiésemos trasladar de repente el modelo de las 5 leyes biológicas a la economía, a la política, hay un montón de ramas que terminan estando interconectadas, ¿sí? Entre sí, que es realmente la esencia del ser humano. El ser humano naturalmente no tiene aristas que están separadas, sino que lo conforman, ¿sí? Aspectos que están sumamente relacionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la permacultura, estamos hablando de una filosofía y una práctica, además, ¿sí? Que tiene que ver con la manera en la cual miramos a la naturaleza, con la manera en la cual miramos el ecosistema. Y, y para mí lo importante de esto es que
hay básicamente dos posturas, ¿no? Una postura en la cual nosotros simplemente usamos, ¿sí? Y vivimos sobre la naturaleza, y otro modelo, otra forma en la cual nosotros nos incluimos en la naturaleza. Creo que ahí hay un gran punto en común entre ambos modelos, ya que en lo que es la agricultura, ¿sí? O lo que son las distintas formas de producir la comida, solemos encontrar frases, ¿no? Como, por ejemplo, esto es una maleza, ¿no? O las plagas del lugar, que si nosotros ahondamos y lo queremos trasladar al modelo de las 5 leyes biológicas, vamos a ver que está muy relacionado con la cuarta ley, por ejemplo, en donde nosotros sabemos y entendemos que los microorganismos y las distintas estructuras que conforman, ¿sí? Nuestra microbiota, básicamente están a favor de la biología. Entonces, se empiezan a unir distintos puntos, ¿no? Ahí me volvió a dar ingresos. Fíjate, Marcos, tus auriculares que me parece que están haciendo interferencia, ¿sí? Ahí te voy a volver a aceptar. Esperemos que ahora se pueda. Buenas ahí a todas las personas que se han ido sumando. A ver, vamos que podemos. Bueno, no estaríamos pudiendo por el momento. Ahí voy a esperar a que Marcos me escriba. A veces sucede. Marcos me dijo que no estaba muy a tiro con la tecnología, con el Instagram. Normalmente hace los vivos acompañados, pero bueno, no nos vamos a dar por vencido. Vamos a intentar un poquito más, si no, bueno, ya veremos si pasamos la charla para otro momento. Mientras tanto, quienes estén por ahí, cuéntenme cómo andan, cómo están, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Si hay algún debate que tengan en mente, si tienen... las preguntas siempre nos ayudan a metabolizar las charlas, los vivos. Son de hecho el combustible para nosotros para poder seguir haciendo esto. Entonces, si llegan a tener preguntas, simplemente vayan dejándolas por ahí y las podemos ir charlando. Pero cuando uno ingresa al modelo de las 5 leyes biológicas, de alguna forma muy indirecta, está haciendo permacultura, ¿no? Y cuando uno ingresa a la permacultura, que si tenemos la posibilidad de charlar con Marcos, nos podrá contar, está haciendo sin darse cuenta 5 leyes biológicas, ¿sí? Y esto nos pasa con distintos abordajes que tienen la premisa inicial de incluirnos, ¿sí? En la experiencia, incluirnos dentro del entorno ecológico, en este caso como es la permacultura, y se paralizó, dice Marcos. Bueno, hagamos un último intento y si no, ahí compartimos con la gente a ver cómo continuamos. Tal vez podemos dejar la charla para otro momento, pero decime ahí qué ha pasado, si podés sumarte. Buenas a quienes estén sumando. Estamos teniendo problemas con la conexión para poder comunicarnos con Marcos, así que estamos, mientras tanto, haciendo un monólogo. Tuvo una epicrisis el celular. Bueno, a ver, vamos a ver por tercera vez. Vamos nomás, a ver si ahora podemos. Bueno, ahí estaría cargando, por lo menos está haciendo algo. Vamos a ver si termina conectándose.
si la tecnología nos permite la conexión. No pasa nada, pareciera que no se puede conectar. Mientras tanto, bueno, eso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran dejar por ahí, algún planteamiento que, que queramos charlar, aunque sea un ratito, ya que estamos acá, podemos aprovechar para hablar, ¿sí? Obviamente no me gustaría profundizar mucho en el tema de la permacultura, porque no está Marcos y es en realidad con quien me gustaría charlar esto. Pero bueno, en ambos abordajes, ¿no? Lo interesante es cómo uno se involucra en la naturaleza, ¿sí? Si bien uno diría, bueno, pero yo vivo en un departamento o yo vivo en la ciudad, no importa, tu entorno natural es esa ciudad o es ese departamento. Y hay maneras de incluirnos a él que son mucho más orgánicas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de alguna forma, estos principios pueden ser aplicados en cualquier lado, ¿no? Y uno de los principios que me parece sumamente interesante de la permacultura y que se puede aplicar directamente al modelo de las 5 leyes es el hecho de primero observar y después ejecutar, ¿no? Y cuando uno no conoce las 5 leyes biológicas, apenas aparece un cambio, aparece una enfermedad, como la solemos conocer, automáticamente queremos huir de ese estado. ¿Sí? Es algo que lo traemos inculcado básicamente de la escuela. ¿Sí? No es algo que traigamos arraigados en nuestra biología, porque nuestra biología tiene la capacidad de habitar los síntomas, ¿sí? Sin querer rechazarlos. Y en este sentido, lo que nos trae también la permacultura es eso, ¿no? Como, cómo podemos aprender a observar lo que hay dejando de querer eliminar las cosas que están a mi alrededor, ¿sí? Para que aparezca una especie de monocultivo, ¿no? Un monocultivo simbólico en el cual habitamos y donde la única prioridad es nuestro pasar, nuestro cotidiano, para poder relacionarnos con aquellos elementos de maneras diferentes, ¿no? Entonces, mientras tanto, aprovecho también para contarles que desde Sentido Biológico tenemos distintas propuestas educativas, ¿sí? Ya el año 2026 va a ser la quinta edición de la formación anual que estamos dando en un nivel inicial para personas que quisieran conocer el modelo, ¿sí? La formación dura 9 meses. Tiene una carga horaria bastante alta, ¿sí? Son 6 clases al mes, son 4 clases teóricas y 2 clases de preguntas. Y también tenemos una formación, un segundo año, que es una formación de profundización del modelo de las 5 leyes, con un abordaje también teórico, en donde tomamos en cuenta los distintos elementos de las 5 leyes para profundizar, ya sea en las curvas, en los tejidos, ¿sí? De los distintos sistemas orgánicos y también una profundización en tercera ley. Así que bueno, ya pasando los chivos, vamos a ver si aparece por acá Marcos una última vez. Gracias por esperar, gracias a quienes están por ahí. Y de nuevo, si llega a haber alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran dejar ahí en el chat, lo podemos tomar y charlar un poquito más. Gracias ahí a la gente que se va uniendo. Un tema la tecnología, cómo nos conecta y en un punto también nos separa, ¿no? Como en en el mito de Mercurio, también haciendo sus traspasos, ¿no? El que comunica a la misma vez se queda siempre con un poquito de información. La tecnología siempre se queda con un poquito en el medio, ¿no? También. Bueno, Marcos no se está pudiendo unir. Ahí se unió. Vamos a probar por última vez. A ver qué sucede. Vamos, Marcos, contate un chiste. No soy bueno para contar chistes. Bueno, en realidad podría contarme un chiste, pero mira, ahí pudimos. Ahí Ahí, va, eh, ahí va, ahí va. ¿Cómo, Hola, cómo, hola. cómo vos?
¿Cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Bien, bien. Sí. Me tengo que ganar el aire libre, che, porque se ve que habrá algo del internet. Así que Bueno, bueno, lo hacemos bien natural a la entrevista. para poder hacerle referencia al nombre, ¿no? Permacultura y cinco leyes. Justo yo estaba ahí compartiendo un poquito sobre las similitudes que hay entre ambos modelos, ¿no? Uno se enfoca específicamente en los patrones que responden en la biología, ¿sí? Sobre todo humana, animal. Pero la permacultura de alguna manera también se enfoca en principios que responden a la naturaleza y en ese enlace entramos nosotros, ¿no? Como biología, naturaleza, biología, ecosistema. De encuentros de la perma y las cinco leyes, sí, esa es una, ¿no? Un paradigma, me voy a centrar acá en alguno, un paradigma que vuelve a pensar en la naturaleza como madre de conocimientos y de saberes, ¿no? Que se vuelve un poquito a observarla. Y si uno un poco, no sé, sigue el proceso de, por lo menos lo que yo aprendí, de lo que hizo Hammer, es muy parecido a los procesos de lo que hicieron Holgen y Mollison, en tanto personas que se pusieron a sistematizar o a tratar de encontrar leyes en lo que parecía muy evidente, y solo por retirarse un poquito de la óptica más científica clásica, por decir, o hegemónica, logran modelos. Bien, y en eso nos parecemos. La permacultura tiene modelos de abordaje del territorio, y bueno, entiendo que las cinco leyes tienen modelos de abordaje de la sintomatología en principio y de la biología como un todo, ¿no? Así que por ahí hay mucho para caminar juntos. Así que bueno, empecemos a hacer algunos intercambios. Dale, me encanta. Justo estaba dentro de la intro que hice antes de que vos te pudieras sumar, hablaba sobre la similitud que existe entre la cuarta ley biológica, ¿sí? Que es una ley que para nosotros nos ha servido mucho para sacar mucho mito de encima, ¿no? Sobre todo con el tema del contagio directamente hablando, ¿no? Y la idea de que son los microorganismos los que nos atacan cuando sabemos que son simbiontes, la relación que hay con la permacultura en este sentido de cómo toma a los distintos elementos que puedan aparecer en el ecosistema. Porque a mí me pasa que me resulta mucho más fácil explicarle a alguien la cuarta ley tratando de darle a entender que la tierra es mucho más fructífera y las plantas y la agricultura puede crecer en una tierra que está llena de microorganismos, a diferencia de una tierra que está totalmente plagada de pesticidas y no existe nada vivo en la tierra. Entonces, esta analogía yo la hago siempre porque me resulta mucho más fácil. Bueno, quería saber vos cómo lo pensás, cómo lo relacionás. Sí, o sea, hay algo muy evidente que nos pasa cuando nos metemos en campos de percepción eh, donde los integrantes, los actores naturales, por poner un nombre, vamos a hablar de microorganismos, organismos más meso, organismos más macro, donde los microorganismos empiezan a jugar roles buscando un equilibrio dinámico, siempre un equilibrio dinámico. Entonces, en esto de la cuarta ley y la consideración que la cuarta ley hace de los microorganismos, y en este caso de la sintomatología, en permacultura podemos hacer un paralelismo entre lo que la gente llama plagas y las huertas, los cultivos, las enfermedades de los animales. Bueno, las enfermedades de los animales podríamos abordarla mucho más rápidamente desde las cinco leyes, más directa, pero sí es, para nosotros en permacultura, no existe el concepto de plagas primero, ¿no? No existe el concepto de plagas. Existe sí un microorganismo que encuentra un nicho de extensión y que se expande porque encontró o un nicho de alimentación o le falta un predador. Entre esos dos elementos buscamos el indicador. Hay una anécdota de Mollison, cuando Mollison a alguien le pregunta, es una anécdota muy simbólica y muy gráfica, y hasta folclórica dentro de la perma, que alguien una vez le dice, bueno, ¿y qué hago con los caracoles en mi huerto? Un lugar muy húmedo, exceso de caracol. Dice, ¿y qué problema tiene usted? Tengo exceso de caracoles. Y él le dice, no, usted no tiene exceso de caracoles, usted tiene deficiencia de patos. En esa mirada de
que lo que se empieza a expandir en un ecosistema me habla del ecosistema en sí, no me, versus el paradigma bélico de la agricultura con agroquímico y transgénico que quiere matar lo que le molesta y que ve en lo que le perturba, lo que le acecha su productividad, ve un enemigo, ¿no? Entonces ahí anda el agronegocio aumentando la cantidad de agroquímicos que arroja en el planeta, porque se ha parado en un paradigma bélico, quiere matar lo que lo está atacando, y nosotros en permacultura queremos reequilibrar el sistema, si tenemos exceso de algo, lo tenemos que reequilibrar, ¿no? Hay el caso típico cuando alguien te pregunta, ¿y qué hago con la hormiga? Bueno, mire, la hormiga no tiene ojo, así que no está interesada en nada que a usted le guste por visual. La hormiga huele y vale a buscar lo que en su detección, bueno, se presenta más débil o desequilibrado. Después veremos por qué se desequilibró la planta que a usted más le gusta, pero la hormiga no está buscando esa planta porque sabe que a usted le gusta, ¿no? No es encaprichado con usted. La hormiga solo está buscando comer lo que para ella es fácil comer, ¿no? Que es la planta que por aromas se presenta más débil. Entonces, desde ese abordaje, cuando yo conocí la cuarta ley, un poco se me venían estas sensaciones. También cuando yo conocí las 5 leyes a partir de ustedes, yo sentí como alianzas, ¿no? Como una alianza entre lo que venía sabiendo desde la permacultura y lo que ahora empezaba a pasar con la biología de nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces me parece que en eso los dos caminos proponen un reconocimiento de leyes que están basadas en modelos que la naturaleza puso a punto durante millones de años, y que es mejor entenderlo y caminar con esos modelos que pelearse contra esos modelos, ¿no? Entonces la permacultura un poco hace lo mismo, solo que a una escala macro para ordenar una casa, para ordenar un huerto, para ordenar un camino, para ordenar un cultivo, forestaciones, ¿no? Pero el principio es leer a la gran madre de madres, que es la que tiene la sabiduría puesta a punto desde hace 1.400 millones de años. Y en este sentido, ¿no? Traías algo que me parece importante, y es que el modelo imperante, ¿no? El modelo bélico, esta idea de ya sea poner agroquímicos o cortar todos los árboles de la zona porque quiero construir mi casa ahí, o tomarme determinada cantidad de antibióticos porque tengo una inflamación o lo que sea, ¿no? Tiene un hilo conductor. Y desde este lugar, las 5 leyes biológicas y la permacultura también, porque nos invitan a introducirnos, a incluirnos dentro del ecosistema. A las 5 leyes biológicas te invitan a incluirte dentro de tu ecosistema familiar, sistémico, tu casa, tu trabajo, aprender a entender que es mucho más importante lo que pasa a nivel comunicacional con una persona significativa de tu vida que si comiste o no comiste determinado alimento, ¿no? Y en este sentido nos invita a incluir elementos, ¿no? Y yo veo que la permacultura de alguna manera también nos invita a incluir elementos, dejarnos de ver como si estuviésemos nosotros fuera de la naturaleza, fuera del ecosistema. Claro que sí, es un camino de un reconocerse. Bueno, está bueno hablar de paradigma. Recién hablé del paradigma bélico. También tenemos un paradigma artificial. La idea de que el ser humano lo que toca lo transforma en algo artificial. Y en esa idea de un ser humano no natural, por lo tanto artificial, es por eso que nos caen tan bien o podemos comulgar también con las IA y con cualquier supratecnología, porque nosotros en el inconsciente de nuestra cultura nos parecemos más a los robots que a un bicho. Sin embargo, compartimos el 60% de ADN con una planta, el 98% de ADN con un ratón, el 99,9% de ADN con un mono, ¿no? Pero nosotros nos entendemos desde nuestro paradigma, que es un paradigma que nos escindió de la naturaleza, nos entendemos como seres artificiales, casi cuasi robots. De hecho, nos embeleza la inteligencia artificial como si fuera superadora de la nuestra, o como si fuera superadora de la inteligencia natural. Es maravilloso cómo nos obnubila, pero está bien, porque hace 200 años, 1000 años, que escribimos historias, cuentos, ciencia ficción, esperando estos robots, ¿no? Bueno, pero con las 5 leyes y con la perma es un poco parecido. Yo voy a hacer alguna analogía. Si yo te dijera que vos podés tener una casa fresca en el verano y calentita en el invierno, sin consumir ni gas ni electricidad, y vos abrirías los ojos, decir, no, si mi paradigma me dice que yo para que mi casa sea agradable, tengo que poner calefactores y aire acondicionados.
Bueno, para nosotros es un error de diseño. Una casa que necesite mucha calefacción o mucho refrigeración es una casa que tiene problemas de diseño. Y para nosotros es importante el concepto del diseño. De hecho nos formamos, damos servicio de diseño y diseñamos, ¿no? Porque el diseño es el momento donde vos interpretás las dinámicas naturales y las pones a dialogar con las dinámicas humanas. El diseño es un encuentro de dos dinámicas. Bien, un poco con las 5 leyes pasa lo mismo, el síntoma es la expresión de un desencuentro entre tu zona, tu masa conflictual y tu cuerpo, ¿no? O bueno, o una respuesta a tu masa conflictual, pero hay dinámicas para leer, es re interesante. En esto, volviendo al ejemplo de la casa y tal vez para hacer paralelismo, nosotros decimos que no resolvemos con insumos, resolvemos con procesos. ¿No? Nos gusta mucho, yo acá en casa tengo una sintropía, una agrofloresta, que es una técnica de agricultura que desarrolló Ergoch, que fue un suizo que vive en Brasil, dentro de las denominadas agriculturas de proceso. Está bueno llevar un compost, está buenísimo hacer un bocalle, genial todo eso, pero lo que nos interesa a nosotros es que en el diseño, por donde yo ubiqué cada elemento, camino, árbol, hortaliza, intercultivo, no sé, aromáticas, cereales, por cómo yo los ordené en un territorio, entre ellos van a generar una dinámica de abundancia que van a fertilizar el suelo y ayudarse mutuamente. Por eso decimos, es una actitud de... Yo fertilizo con el proceso, no con el insumo. El insumo puede ser un input, una entrada inicial, empiezo por ahí. Y me parece que las 5 leyes nos llevan a eso, a que es el proceso el que nos aleja de los síntomas. No el insumo, no el medicamento, cuando está bien que ya no se puede otra cosa, va el medicamento. Acá también, no se puede otra cosa, va el insumo. Pero el desafío es que el paradigma no sea un paradigma de insumos, sea un paradigma de proceso. Yo resuelvo con el proceso, que en el caso de la perma es con el diseño. Es el diseño el que tiene que resolver la casa calentita en el invierno, la casa fresquita en el verano, los cultivos que vayan creciendo en abundancia, que vos tengas la leña que vos necesitabas para tu estufa, si es que tenés una estufa, pero que no trabajes mucho. Nosotros de hecho decimos que el objetivo de la perma es que vos ciclo a ciclos obtengas más haciendo menos. Eso también es contraintuitivo, ¿no? La idea de que el cosechar abundancia, decimos calidad de suelo, leña, alimentos, alegría, felicidad, no sé, lo que uno quiera categorizar como abundancia, que eso venga por un proceso de diseño para el cual vos ciclo a ciclo haces menos, porque la que lo está haciendo es la que sabe hacerlo, que es la naturaleza. Son las dinámicas naturales las que pueden producir mucho con poquito de esfuerzo, ¿ven? Entonces en esto hay paralelismo, ¿no? Con lo que uno aprende en las 5 leyes. Totalmente, porque cuando nosotros pensamos en las 5 leyes y nos observamos a nosotros, los grandes cambios se dan a través del proceso. Mucha gente viene con la idea de me quiero sanar de esto con medicina germánica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que tomar o cómo tengo que hacer? Y es como, bueno, inicialmente no está mal algún abordaje farmacológico, homeopático, alternativo, oficial, lo que sea que cada persona necesite o esté encontrando en ese momento, pero en realidad eso es solo un parche y es momentáneo para salir de una situación crítica. Después, en realidad, los verdaderos cambios se dan a través del proceso. ¿Y qué son los procesos? Y empezar a analizar cuáles son los programas biológicos que yo activo, en qué situaciones los estoy activando, cuáles son los eventos en los cuales hace que mi cuerpo tenga que desencadenar determinados recursos para poder afrontar estas situaciones, encontrar cuáles son esos recursos internos que necesito desplegar, y a partir de ahí, después, todo empieza en bajada también, porque uno empieza a hacer menos, ¿no? Voluntariamente, conscientemente, como si el humano tuviese que poner y desarrollar la sabiduría innata que tiene el cuerpo para volver a autorregularnos o para autorregularnos cuando naturalmente el cuerpo se autorregula. Entonces, desde este lugar creo que también las 5 leyes son un camino más a largo plazo, ¿no? Porque nos invita a pensar en proceso, nos invita a pensar en tiempos más prolongados, en tiempos más naturales, en ciclos más amplios. A la misma vez, en la medida que vamos dando vueltas de espiral dentro del modelo de las 5 leyes y poniendo puesta a punto ciertas cosas dentro de nuestra vida, cada vez es más fácil, ¿sí? Inclusive pasando situaciones adversas,
las repercusiones físicas cada vez son menos, ¿no? Obviamente que siempre está aquel detalle que puede salir, pero ya no es lo mismo que estar todos los años, ¿no? Pasando por la misma temática y activando los programas de la misma manera, sino que hay algo que se empieza a integrar y la naturaleza, en este caso el cuerpo, lo empieza a hacer, ¿no? Porque nosotros en realidad somos mucho más observadores, ¿no? Que pensar que nosotros tenemos la batuta o que nosotros llevamos, ¿no? Por dónde debería ir tanto la biología natural nuestra como el ecosistema. En Perma es muy parecido a, en ciertas pasajes de ese abordaje que simplificaste ahí del proceso de convivir con las 5 leyes o de mirarse con las 5 leyes. Primero, en cuanto a la observación. La permacultura, cuando uno se mete cuando hace un curso de permacultura, lo primero que va a ver es el principio número 1 de diseño, que es observar e interactuar. Son 2 premisas. Estamos hablando que nosotros vamos a hacer esta práctica para diseñar un territorio, ¿no? Son 2 premisas que también son contrahegemónicas porque yo pasé por la academia, me formé en ingeniería, soy ingeniero químico formado en la UTN, y en la universidad te enseñan a casi que hacer las cosas en una hoja en blanco. Ahí está el hoja en blanco, diseña el proyecto que vos quieras. Acá, en permacultura el primer paso es observar, no hay hoja en blanco. Todo lugar, sea el metro cuadrado de tu terraza, sea tu patio, sea el frente de tu casa, sea 1000 hectáreas, un ecobarrio, todo el planeta, todo el lugar tiene dinámicas naturales por definición. Entonces el primer paso es leer todas esas dinámicas naturales y interpretarlas para interrelacionarse con ellas. La consigna es observar e interactuar, no es mira y hace. Porque en el hacer ya hay una práctica ciega, una flecha que va y quiere ejecutar algo, un sueño. ¿No? ¿Dónde va tu casa? Hazla ahí, porque querés a ese lugar. En Perma es, primero vamos a observar, y el lugar más o menos va a decir cuáles son los alcances que puede tener tu casa en cada uno de los puntos, en base a las dinámicas naturales, ¿no? El movimiento del sol, el movimiento de los vientos, el tipo de suelo, el perfil de suelo, las pendientes, las masas forestales, todas las dinámicas que están operando en un metro cuadrado, en un centímetro cuadrado, van a interrelacionarse, van a dialogar con tu casa, con tu camino, con los huertos, con vos mismo, yendo y viniendo de un lado al otro, como el bichito que mueve todo. Entonces, desde ese lugar, la observación es casi todo lo que hacemos toda la vida. Nos ponemos muy activos, mejor dicho, nos ponemos muy receptivos. Observar no solo con los ojos, percibir, ¿no? Entrar en una fase receptiva y captar. Un poco creo que las 5 leyes nos llevan al mismo lugar. Vos te transformás en un observador de tus propios procesos. Y también de tu historia y también de todo lo que has ido guardando en los niveles de tu mente que después se vinculan con tus masas conflictuales o con la resolución de tu conflicto. Bueno, esto es lo mismo. Y así se hace una práctica de por vida. Yo vivo en un campo hace 7, 8 años y lo observo como por primera vez todos los años, todos los momentos, ¿no? Como que veo cosas nuevas. Entonces, esa es la gran matriz de información. Después, claro que hay aspectos técnicos que uno tiene que saber, cálculo, caños, caudales, bomba, si el barro se hace de qué forma el huerto. Pero eso viene después. Lo primero es una entrega a una fase receptiva que me transforma en un dialoguista perpetuo de este lugar, ¿no? Como algo también que me pone mi ego en un lugar horizontal al lado de todos los seres con los que me rodeo, ¿no? Un pájaro, un árbol, el suelo, el microorganismo del suelo, el viento, las heladas, con todo uno va dialogando y en ese diálogo tomando decisiones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en eso las dos vertientes responden a un paradigma que se pone muy observador y que en la observación tiene la materia prima para la toma de decisiones. Sí, totalmente. E inclusive el modelo aplicado al estilo de vida, ¿no? Las 5 leyes aplicadas al estilo de vida que cada quien quiera pueda llevar, pero también a nivel de estoy pasando por determinado síntoma. Bueno, 10 personas que tienen el mismo síntoma, no se puede pensar en el mismo abordaje, no se puede llevar adelante de la misma manera. ¿Por qué? Y porque hay un entorno en cada una de estas personas que hace que las estrategias sean particulares, hay creencias internas, perspectivas y formas de vida en donde te va a permitir que una persona pueda acceder a una estrategia y otra persona vaya hacia otra estrategia.
hay niveles socioeconómicos que hacen que una persona pueda acceder a determinadas estrategias y otras no. Entonces, cada caso, cada situación, cada persona pasa a ser única, ¿no? E inclusive, cada persona pasa a ser única dentro de una línea temporal cíclica. Lo que vos decías, cada año somos diferentes. O sea, esto de pensarme como que ya estoy acabado, ya está, ya estoy diseñado y de acá en adelante simplemente soy una copia lineal de mí mismo, es una idea que no contempla a la naturaleza cíclica que tenemos internamente. Entonces, hoy, pasando por tal síntoma o determinada situación y activando ciertos programas biológicos, puedo aplicar una estrategia determinada. Ahora, tal vez el año que viene, esta misma estrategia para la misma situación ya no me sirve, o ya no es tan eficiente como lo podría ser otra estrategia, ¿no? Entonces, a la misma vez nos permite encontrarnos en un modo mucho más presente de operar. Y es como, esto está pasando ahora, y ahora está apareciendo y emergiendo información y relaciones e interrelaciones que el año pasado no sucedían. Aunque el síntoma puede ser el mismo, el programa biológico que active puede ser el mismo. Todo el entorno marca realmente lo que es significativo. Es buenísimo eso, es buenísimo, Ale, porque nosotros tenemos como dos momentos del laburo nuestro donde pasamos por ahí. El primero es el convite de que un diseño permacultural no se copia y pega. También esto pasa que, bueno, uno pone permacultura y salen un montón de imágenes muy bellas, muy bonitas, y muchos venimos a este mundo con esas imágenes que nos idealizadas, ¿bien? Y queremos verlas. Y un proyecto permacultural podría no llegar a esas imágenes nunca, porque el proyecto, hacer el encuentro entre las dinámicas naturales y las dinámicas humanas, siempre es único para cada lugar y para cada persona. Bueno, te voy a diseñar un proyecto para ustedes, familia, ¿no? Sí, diseñamos proyectos para una familia X, ¿bien? Ahora, si ustedes se cambian, hacia mitad del diseño uno cambia, se va y viene otro, tengo que hacer otro diseño. Porque ese encuentro de dinámicas ya se alteró. Y la segunda dimensión donde hablamos de esto es cuando entregamos el diseño, le decimos, más importante que los elementos ubicados en el plano, es que ustedes entiendan en este proceso de diseño todas las dinámicas que hemos logrado captar del lugar. Porque lo más rico no es el plano, sino que ustedes, que van a habitar este lugar, entiendan sus dinámicas, la dinámica del lugar, para que pase lo que pase en el tiempo, ustedes lo sigan innovando al diseño. El diseño va a estar vivo y dinámico siempre, porque el año que viene van a venir otro clima, en 3 años alguien va a crecer y va a tener otra demanda, en 20 años alguien va a necesitar otro espacio. Entonces, lo importante es, al igual que como pasa con las 5 leyes, más que uno tener su médico de cabecera o su terapeuta de cabecera, es entendiendo las 5 leyes y cómo opera nuestro cuerpo, poder uno hacer ese seguimiento y adaptar ante cada conflicto el abordaje de la sintomatología. Bueno, en PERME lo mismo, es estar muy atento a entender las dinámicas y a partir de ese entendimiento, uno operar los cambios y las innovaciones a cada paso, ¿no? Totalmente. Totalmente, a veces la gente, hay gente, ¿no?, que nos consulta y nos dice como, me duele la cabeza todos los días o los fines de semana, ¿qué puedo hacer para que se me pase? ¿No? Como si las 5 leyes fuesen algo, ¿no?, que yo puedo consumir y utilizar para mi beneficio, pero sin que yo me meta dentro de las 5 leyes. ¿No? Y en realidad es este doble movimiento, no es que yo tengo que agarrar las 5 leyes y yo consumirlas, sino que en realidad yo tengo que pararme en un modo que nosotros le llamamos quinta esencia, que es la quinta ley biológica, la del sentido biológico, para poder mirar lo que sucede desde una lógica de sentido biológico, una lógica adaptativa. Entonces, cada pregunta es muy particular la respuesta, porque necesitas siempre tener en cuenta el entorno en el que está la persona y las posibilidades y los alcances que tiene la persona, con lo cual es este movimiento inverso, ¿no?, en el que nosotros, con este paradigma más imperante, está el humano sentado o puesto, ¿no?, en un lugar y agarra y toma los modelos que quiere y los consume o los exprime o los trata de utilizar para el beneficio personal,
sin comprender que en realidad es al revés el movimiento. Es uno que tiene que ir a posicionarse dentro de estos modelos, porque son modelos más abarcativos. O sea, nosotros somos parte de una gran red y un ecosistema que opera en modo 5 leyes, que opera en modo permacultural. ¿Ah? Y nosotros podemos, por elección propia, no tan propia porque es inducida por el modelo educativo, obviamente, pero podemos elegir salirnos de ese lugar y atravesar la realidad pensando en el que nosotros, nosotros somos quienes impulsamos el cambio, el desarrollo, el movimiento, somos quienes forzamos el aprendizaje, somos quienes generamos el progreso para pasar a otro modelo en el cual nosotros somos parte de, ¿no? Estamos incluidos en, y por lo tanto vamos hacia esa lógica. Sí, totalmente. Son modelos de empoderamiento en un punto, ¿no? Es abrir más ventanas de las que teníamos abiertas, es reconocerse en un rol no activo de esfuerzo, sino en un rol más vinculado con todo con lo que vamos conviviendo y con los objetivos que nos hemos puesto. Entonces, al fondo es un modelo que te empodera, ¿no? La primera etapa siempre es medio traumática porque es como consumir la pastilla azul de Matrix. La primera etapa, siempre que uno se acerca a estos tipos de conocimientos, nos pasa, nosotros también damos varias formaciones y nos pasa que hay momentos donde es mucha información o es una información que al no estar tan habituada, por ejemplo, leer las dinámicas naturales, al no estar tan habituado, se transforma en algo que siempre estuvo ahí y que yo no supe, ¿no? ¿Cómo siempre esto estuvo acá al frente mío, pasándome, y yo no sabía, ¿no? ¿Cómo no supe durante 10 años que mi casa es incómoda? ¿Cómo no me di cuenta de que la ventana estaba mal puesta? Pero alguien puede vivir en este momento en una casa durante 10 años y recién en un momento ver bioclimatismo y entender que la casa está muy mal diseñada. Aún la haya diseñado el mejor arquitecto del pueblo, del barrio, o del mejor estudio. Pero la lógica con la que se diseñó, el paradigma con el que se diseñó, era un paradigma que estaba pensado en que la ventana mirara no sé qué cosa y que frío y calor se iba a resolver con aire acondicionado y calefacción. En tanto eso empieza a generar patología o empieza a generar un diálogo de la persona con el medio que puede llevar a estrés o a disfuncionalidades, ¿bien? Entonces, uno pasa en una primera etapa por empezar como a abrir las ventanas y decir, wow, qué interesante esto, no me estaba dando cuenta. Era obvio que mi huerto no iba a funcionar, era obvio. Cuando uno se mete en el mundo de cómo la permacultura aborda huertos, cultivos, sí, bueno, era obvio que los huertos que hacía antes no me iban a funcionar, ahora que entiendo todo esto, ¿no? Entonces en eso, una vez que se empiezan a abrir toda esa ventana, claro, el poder pasa dentro de uno, y uno ahora puede decidir cómo me vinculo con los mismos conflictos que me vinculaban antes y me generaban síntomas, a cómo me vinculo con las mismas disfuncionalidades con las que me relacionaba antes y me generaban problemas desde una casa disfuncional, un entorno disfuncional, huertos disfuncionales, comida disfuncional, pedagogía disfuncional, porque la PERMA también llega a abordar incluso modelos pedagógicos. Así que bueno, la invitación es de nuevo a revisarse completamente o aprovechar estas incomodidades y abrir estas ventanas de la regeneración, del cuidado y del diálogo con la naturaleza, aprendiendo de ella y dejándose un poquito guiar por ella y bueno, nada, entregándose a lo que viene, que está buenísimo. Es que me hiciste acordar a un caso en donde viene una persona y me comenta que tiene acidez estomacal, básicamente me dice, ya ni sé cuándo, desde cuándo la tengo, deben ser hace 5 o 6 años, pero todas las mañanas, todos los días al mediodía, tengo una fuerte acidez, ¿no? Entonces, él me decía todo lo que él había hecho a nivel de dietas, cambiando la comida, cambiando la forma en la que comía, ¿no? Le digo, bueno, pero ¿dónde almorzás y con quién comés? Entonces cuando le digo eso, veo que cambia la cara completamente. Y me dice, ¿por qué? Y porque le empiezo a explicar la temática, él es un hombre diestro, entonces tiene que ver con un sometimiento injusto, ¿no? Y claro, me dice, claro, almuerzo con mi jefe que nos llevamos muy mal y me tiene cruzado, ¿no? Y ahí en ese momento, ¿no? Con esa charla, y no estoy diciendo que todos los casos sean así porque esto es uno en un montón, después los abordajes son mucho más complejos, ¿no? Pero hay veces que te tocan estas
esta jodita en donde la persona rápidamente lo que se dio cuenta es que no tenía nada que ver ni la dieta, ni la forma en la que comía, ni la cantidad de veces que masticaba el alimento antes de tragarlo, ni si tomaba agua o no tomaba agua o tomaba bicarbonato y todas las cosas que él había hecho para tratar de cambiar eso. O hasta encima yo le digo, chicos, trabajás de lunes a viernes, sí. Los sábados y los domingos, ¿tenés acidez? No. Entonces pudimos encontrar una lógica que era totalmente obvia desde un punto de vista, ¿no? Y no con esto le vamos a sacar profundidad a lo que le pasaba, pero en donde había estado inmerso en una lógica durante años en la cual almorzaba con una persona que lo sometía constantemente, ¿no? Y estaba implícito ese vínculo ahí. Y claro, aparecía esto que vos estás mencionando, ¿no? Hace 12 años que vivo con la ventana orientada al oeste, entonces en el verano me parte el sol toda la tarde, ¿no? Se me mete el sol por la ventana todo el día. Y como hace 14 años que vivo así. Y es como, bueno, esta es la primera vez que lo podemos relacionar, ¿no? Cómo aprendemos, esto es lo que me gusta de la permacultura, y es no, nos da la posibilidad de empezar a observar de forma crítica y objetiva lo que está sucediendo. Lo mismo que pasa con las 5 leyes. Totalmente, totalmente. Yo también el caso de eso, digo, los nuestros míos, el mío propio, yo también cuando hice mi primer curso de perma, fue hace 12 años, y claro, vi toda la película junta, ¿viste? Vi toda la película junta y dije, wow, claro, sí, por esto me sale mal esto, porque imagínate gente que hoy tiene, no sé, 1000 hectáreas de un cultivo de un trigo BT monocultivo. Cuando abre cualquier ventanita de algún abordaje agroecológico, y sí, es muy evidente que una planta en un suelo igual durante 1000 hectáreas se va a debilitar, se va a enfermar o se va a estresar, y que ese estrés lo va a poner propenso a un insecto que viene y se encuentra 1000 hectáreas en la misma comida y dice, ven, nos vamos a reproducir. Es muy evidente cuando uno empieza a ver lo evidente, ¿no? Pero bueno, a veces hay que abrir la ventanita de lo evidente y pasar del otro lado y empezar a tomar decisiones. La perma, al igual que las 5 leyes, es ese caminito para empezar a ver lo evidente. Y también hay algo muy interesante. Yo cuento a veces que me pasó con las 5 leyes, esto es muy personal, pero como una revinculación con la ciencia. Bien, yo vengo del plano científico, soy ingeniero químico, me formé en química, en ingeniería, en un momento me fanaticé con la física cuántica, bla, 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 no importa. Pero en un momento también me peleé un poco con la ciencia, ¿no? Entendiendo contradicciones, entendiendo limitaciones. Y las 5 leyes, al igual que como me pasó con la perma, me llevó a un vínculo de nuevo amoroso con la ciencia, cuando la ciencia está enfocada hacia la regeneración, hacia el vínculo de la humanidad con el todo, hacia la trascendencia del ser, o está bien abordada, ¿no? También porque me parece que el Laure Hamen es haber transformado, haber procesado algo que venía siendo una ciencia estadística en una ciencia fáctica, ¿no? Entonces, bueno, y eso me pasó como, wow, fue como de vuelta un vínculo con, con una epistemología que me pareció mucho más contundente y funcional que todo el variopinto de epistemología que dando vuelta en todos los ámbitos, ¿no? Así que bueno, eso también, la perma también me pasó eso, como en perma también es una ciencia de diseño, surge en la academia, surge en Australia por 2 ecólogos, pero logra abrirse y nutrirse por ancestralidades, por culturas no hegemónicas, por lo mejor de la historia de la humanidad, porque es una crítica muy fuerte a lo que la humanidad hizo gracias a tener petróleo. No es una crítica al petróleo, sino al modelo civilizatorio que hicimos basado en una fuente de energía y de materia muy abundante que un día se va a limitar, que un día la vamos a empezar a limitar. Entonces, frente a ese escenario, fines de los 70, Holguín y Mollison proponen este modelo de diseño. La permacultura es un modelo de diseño. Entonces, desde este modelo de diseño yo pude también como captar o dialogar con lo mejor de esa matriz científica, sin que esa matriz científica ataque a otras matrices metafísicas o de cosmovisiones, ¿no? Y un poco la germánica me pasó algo parecido. Sí, porque en el fondo lo que sucede es que Hammer aplica la ciencia para poder encontrar patrones, porque en realidad la ciencia no
no establece verdades. La ciencia te invita a preguntar si aquello que damos por cierto es así o no. ¿Ah? Y en donde la jueza, la última jueza, es la naturaleza. ¿Ah? Si yo observo, ¿no? Si yo me doy cuenta de que hay un elemento que está generando determinados cambios en mi vida, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, o sacar ese elemento o interactuar diferente con ese elemento. ¿Para qué? Para encontrar patrones. Y fue lo que hizo Hammer. A Hammer, ¿qué fue lo que le pasó? Y a raíz de un gran accidente que tuvo el hijo, un asesinato básicamente, eh, después de hacer el duelo, después de hacer ese proceso, aparece un cambio muy significativo en su vida que obviamente lo lleva a preguntarse, ¿no? ¿No estará relacionado esto que sucedió hace unos meses atrás con esto que me está pasando ahora? Ese enlace es lo que permite la ciencia, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo se pueden empezar a establecer relaciones para seguir observando eso? Es como, bueno, observé una relación. ¿Alcanza una relación? No, necesito ver varias relaciones para poder sacar un patrón. Y creo que el hecho de que podamos aplicar estos modelos a nuestras vidas nos permite volvernos científicos, ¿no? De nuevo, si por naturaleza somos exploradores, somos científicos, somos personas, o sea, somos seres que exploramos y experimentamos el mundo y buscamos encontrar síntesis de contradicciones y de eventos que suceden. Entonces, creo que en un momento se nos apaga esa llamita, ¿no? De la pregunta, del cuestionamiento, de buscar si esto que es así es real o no es real, es verdadero o no es verdadero, es verdad o no es verdad, ¿no? Y poder caminar de una manera más auténtica, que vos lo dijiste en un momento, estos modelos nos empoderan, porque podemos tomar decisiones por nosotros mismos, o sea, nos devuelve la autoridad para poder agregar o quitar elementos, ¿no? O agregar o quitar recursos internos para establecer procesos que después nos van a dar resultados y vamos a poder comparar y contrastar. Y en todo ese proceso nos volvemos seres activos y dejamos de estar sentados en la silla del costado mirando a alguien que te dice cuál es la verdad, cuál es la mentira y qué tenés que hacer para poder caminar en eso. Y por lo menos ponernos nosotros, ¿no? A hacer, aunque sea una parte, porque después siempre vamos a necesitar una colaboración, y esto también es permacultura, también es 5LED, necesitamos un nido, necesitamos un territorio, necesitamos una manada, ¿no? Pero sí tener una participación activa dentro de lo que, dentro de nuestras vidas, básicamente. Sí, totalmente. Sabe que mientras hice esa reflexión, me vino también algunos conceptos que aprendimos en Perma, que es esto de hacerle preguntas a la naturaleza, ¿no? Es muy interesante porque, claro, si tu modelo de diseño de la naturaleza, si tu modelo de abordaje de tu salud es tus propios patrones de comportamiento, uno se transforma en un dialoguista, va dialogando todo el tiempo con eso y va poniendo a prueba. Si, a ver, che, si lo que me dijeron, si lo que estudié tiene razón, pues cuando yo deje de almorzar con mi patrón, o por lo menos cuando capte eso desde otra óptica y lo pueda resignificar, debería dejar de tener así estomacal. Bueno, en Perme lo mismo. Che, a ver, si yo dialogué bien con la naturaleza, si ubico estos frutales por acá, deberían crecer bien, o esta huerta debería ser abundante, o yo midiendo la humedad del suelo de acá a 3 años debería crecer, o la materia orgánica en el suelo debería crecer, si es que voy haciendo los, los pasos en diálogo con la naturaleza. Entonces cada acción mía es una pregunta a la naturaleza, a ver si la entendí, y cada resultado es una respuesta. Entonces nosotros jugamos mucho con el tema de los indicadores, ¿no? Un buen diseño termina con indicadores para saber si estás yendo hacia la dirección que te propusiste o es solamente una idea que tenías muy noble. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, a ver si los árboles que vos tenés indicadores de verde, tenés indicadores de crecimiento de masa forestal, tenés indicadores de calidad de suelo, tenés indicadores de la calidad de tu casa, tenés indicadores de volumen de alimento, tenés indicadores de si tu camino se rompe en cada lluvia o no, tenés indicadores de si crece tus cortinas forestales y tenés cada vez más intimidad, si tenés cada vez menos viento fuerte en el lugar que decidiste aclimatar, bueno. Pero cada uno de esos indicadores es una respuesta que la naturaleza nos hace a nuestra intervención, y nuestra intervención, al estar basada en un modelo de diseño, una intervención que se hizo preguntas, entonces cada resultado que tenemos es una respuesta en ese diálogo.
esto pareciera, yo lo cuento con simpatía porque soy un enamorado de este camino. A veces, antes de esto, le hacíamos preguntas al mercado. No es una crítica al mercado con una calidad de, no sé, con una lectura antimercado, ¿no? Si bien la podría tener, pero no quiero valorar eso. Quiero valorar que antes, si mi casa no se calentaba bien, yo lo resolvía o con un calefactor o con dos. Entonces la pregunta y la respuesta me la hacía con el mercado. Entonces mi decisión tenía que ver con qué publicidad vi, quién me recomendó qué aparato, bueno, si alguien lo tenía y si lo vi y si le funcionaba bien. Ahí estaba el diálogo y la respuesta. El diálogo y la respuesta es con el mercado. Si la casa es muy cálida, voy y compro el mejor split. Bueno, y mi relación es con eso y veo si puedo pagar el luz o no. Ahora acá no, acá si mi casa es cálida en el invierno, es porque el diálogo lo hice con el diseño de la casa, la orientación, la forma de las ventanas, el ancho de las paredes y el barro que yo revoqué. El diálogo está con el proceso, y como en ese proceso parte de la naturaleza, siempre el diálogo es con la naturaleza en última instancia y con el modelo de diseño. Entonces, al igual que dijiste vos antes, Ale, al fondo, nosotros no tenemos un permacultómetro, ¿no? Algo para decir qué cosa es permacultura y qué cosa no, aunque la permacultura tiene 3 éticas, y en principio todo lo que sea permacultura debería tener esas 3 éticas, que es el cuidado. De las 3 éticas de la permacultura es el cuidado de los seres humanos, el cuidado del planeta, de la naturaleza y la distribución con equidad. En principio, si uno cumple esas 3 éticas, está dentro de lo que la permacultura se dio como margen, como borde. Si cruzamos esas 3 éticas, ya estamos fuera de lo que podríamos plantearnos. Aún en ello dije que es un modelo de diseño, una ciencia de diseño. Y en ello nombré técnica, hablé de casa de barro, de huerto, de forestaciones, de camino. Pero en el fondo, como toda cosa, la permacultura es un paradigma, es una forma de entender la vida. Y después sos permacultor al momento de cortar una lechuga, al momento de cocinarse. El modelo de pensamiento nos cambia el lente y nos hace procesar todo desde ahí y nos transformamos en una cosmovisión. Creo que las 5 leyes te lleva al mismo lugar. Al último estás en una cosmovisión de donde empezás a ver todo y podés procesar lo que antes no procesabas distinto, ahora con nuevos lentes y con una forma de abordaje que para mí sinceramente fue de lo más rico que me dejó la entrada al mundo de las 5 leyes. Estoy todavía corto en las formaciones, estoy a mitad de camino de la segunda formación, porque, esto lo digo ya a título de familiar, nos cambió la forma de abordarnos como familia. Ya cada síntoma nos vinculó con un conflicto, una masa conflictual, y cada conflicto nos llevó a una revisión entre nosotros y cambiamos la forma de comportarnos, nosotros como familia, digo, mi compañera Laura, nuestra hija Arandú, mi entorno más cercano. Y al igual que la perma, nos transformó los comportamientos. Entonces no somos los mismos antes de esto, ¿no? Yo no soy el mismo Marco antes de la permacultura y antes de haber conocido las 5 leyes. Ya somos algo que las 5 leyes y que la perma hicieron con nosotros, ¿no? Y esto me parece que es de las cosas más ricas que nos pasan en este camino, que es una amplitud del paradigma, de la cosmovisión desde donde vemos la vida. Totalmente, por eso yo al principio, y ya con esto podemos hacer unas reflexiones finales, así no te saco más tiempo y cualquier cosa, si quedan ganas de seguir charlando, después podemos volver a juntarnos porque ha estado súper interesante y creo que en realidad hemos tocado un poquito de cada cosa, pero podríamos ir por cada una de las líneas que hemos hablado un montón. Lo que yo mencionaba al principio es que yo normalmente charlo con personas que están directamente relacionadas con la salud, ¿no? Pero cuando nosotros tocamos estos paradigmas, estos modelos, ¿no? Como puede ser la permacultura, como puede ser el modelo de las 5 LEDs, si bien en las 5 LEDs es más directamente visible cómo impacta o cómo atraviesa la salud, nos damos cuenta de que cuando los modelos son orgánicos, y por orgánicos me refiero a son modelos que se interrelacionan con todas las aristas del ser humano, termina indudablemente tocando la salud, termina tocando la educación, termina tocando la economía, termina tocando la política, y por política entiéndase a una política global y también a una forma de administrarnos y de relacionarnos dentro de nuestros pequeños grupos, que también terminamos haciendo política. Entonces son modelos que
pueden entrar por un lugar o nos pueden hacer entrar por una puerta u otra, pero al fin y al cabo, cuando logramos introducirnos en estos modelos, terminan transformándonos en todas las aristas y por ende aparece como consecuencia y como fruto, ¿no? Una mayor potencia, una autonomía y un cambio en la salud y en la calidad de vida. Sí, creo que ese cambio en la salud y en la calidad de vida lo vincularía con ese concepto del indicador, ¿no? Como si uno dijera, ¿por qué seguía en esta? Por qué seguía haciendo permacultura si no sé? Bueno, porque los indicadores que uno tiene inconscientemente o conscientemente es que te sentís mejor, te sentís, tenés tu resultado. En el caso nuestro, comemos nuestra huerta lo que podemos, nuestra casa está hermosa, no sé, compartimos con un mundo, con gente que está en esta. Entonces, el nivel en el que todo esto nos transforma es lo más rico de todo. Es lo más rico de todo. Uno a veces cuando hace un vivo trata de contar aspectos, destellos de algo que en lo complejo es extremadamente amplio y rico. No quiero quedarme con la complejidad como algo negativo, sino por la riqueza, ¿no? de lo que nos viene pasando. Entonces, claro que ahí imaginamos contándole esto a todo el mundo, bueno, compartiéndolo en la mayor medida que podamos, porque entendemos que nos dio resultados. Bien, uno comparte esto, nosotros lo compramos porque sentimos que fue de las cosas más interesantes que nos pasó en términos de resultados. Con las 5 leyes de la cosa es más finita porque el resultado es la salud. Es la idea que creo que en un punto, como cultura, tenemos una apreciación de la salud de nuestro cuerpo, tal vez mucho mayor que la salud de nuestro ambiente. Es una sensación, podremos compartirlo, sería muy rico que caminemos a eso. Yo en un momento dado hablaba cuando le contaba a mis amigos que estaba en la Germánica, decía que la perma me sirve para entenderme desde mi piel para afuera y la germánica de mi piel para adentro. Ese borde de la piel, tómenlo muy a breve porque no es tal. Pero es como son dos campos de abordaje para dos dimensiones del ser humano muy sensible, ¿no? La salud física, mental y la salud del entorno, como una extensión nuestra. Porque claro, si tenemos mucha salud en nuestro cuerpo, pero nuestro entorno está detonado, o nuestra casa es disfuncional, bueno, no sé si llamar eso incoherencia, pero sí cuanto menos un abordaje un poco más corto, ¿no? Porque el entorno es otra expresión más de lo que hacemos nosotros o de lo que somos como humanidad. Claro que en el entorno puede participar mucho más seres que lo que participa dentro de mi cuerpo y viceversa, ¿no? Porque también en la masa conflictual pueden participar tantas personas como uno quiera darle lugar a esas personas. Entonces, bueno, en eso, los dos, salud corporal, entiéndase corporal, salud del ser y salud del ambiente, son dos dimensiones que nos desafían en todo tiempo, casi que toda cultura se matrizó sobre lo que hizo con su entorno y lo que hizo con su salud, ¿no? Hoy la PERMA y las 5 leyes nos permiten llevar eso a algo que me enseñaste vos, que lo tomé un poco de vos, Ale, que es hacer de eso un dominio primero personal y luego comunitario. Esto funciona si estamos en comunidad. Totalmente. ¿No? Las 5 leyes son muy buenas para abordar lo más urgente, pero la masa conflictual la voy a bajar si todo mi entorno decide ir por este camino y por lo tanto ahí me empiezo como a independizar un poco de los insumos o de tener que depender tanto de estas instituciones de salud, insumos, el Estado, lo que cada quien quiera poner dentro de todo ese chimichurri. Y la PERMA es un poco lo mismo. Si yo logro, por una vía primero primaria, personal, familiar, comunitaria, bueno, expandir este diseño en mi entorno, bueno, también me voy quedando un poco más independizado, autonomizado de comprar energía y pagar la cara, o depender de modelo energético medio ahí disfuncional o hegemónico, depender de comida hegemónica, depender de energía, leña y agua, que son los 3 pilares de abundancia que nosotros tenemos en cuenta para que un diseño camine hacia la abundancia: es el agua, los alimentos y la energía, con todo lo que englobe esos conceptos, ¿no? Bueno, si logro comunitariamente, no voy a decir ni dominar ni controlar, que son 2 palabras que en el mundo andino me enseñaron que eran medias tóxicas, sino como matrizar yo por mí, o tener nosotros
la autonomía sobre esas dimensiones, bueno, esto se pone muy interesante, ¿no? Entonces, salud del individuo y salud del entorno son dos dimensiones que cuando las logramos materializar en nuestros dominios, bueno, se ponen muy interesantes y nos deberían por lo menos dar cada día sensaciones de más libertad, de más abundancia, de más frescura, de paz, de hermosura, de belleza, de arte, de vínculo, de tiempo de calidad. Y en eso estamos, me parece, que estamos acá para eso, ¿no? Así que bueno, eso por lo menos el convite de parte nuestra. Bueno, Marco, qué grande. Obviamente estoy totalmente de acuerdo y creo que podríamos después abordar esto que hablaste y mencionaste, ¿no? Como la salud más individual, la salud de la piel hacia adentro, la salud del ambiente, que creo que son dos elementos que están íntimamente relacionados. Te recontra agradezco, gracias por no dejar de intentarlo. Pensé que en un momento no se iba a poder dar el vivo, pero bueno, finalmente se pudo dar. Para quienes estén interesados o se hayan quedado con ganas de conocer más a Marcos, les invito a conocer su canal, Matria Permacultura, en donde, bueno, nada, comparten un montón de conocimientos. También sos docente, ¿no? Te dedicas a la formación. Sí, también hacemos formaciones en líneas tanto de que hacen al aspecto, a los aspectos del agua dentro del proyecto, tratamiento ecológico de agua, manejo de agua, diseño hidrológico y formación en diseño permacultural. Esos dos campos principalmente van a encontrar en nuestras páginas. Y bueno, y difusores también, tenemos podcasts, hay una serie de podcasts que si nos buscan nos van a encontrar, tanto en Spotify como en YouTube. Hay un documental sobre tratamiento de agua que hemos hecho nosotros, y bueno, y algunas otras andanzas por algunas apariciones en revistas digitales, en video, en revistas. Así que bueno, invitados más allá de Matria al mundo de la permacultura, que es un complemento, un diálogo riquísimo con las 5 leyes. Sobre todo gracias a ustedes, gracias Ale por abrirme esta puerta. Y eso, me queda ahí como muchas clases de este año por terminar de ver y hago el mea culpa público. Pero bueno, pero súper nutrido con todo lo que hemos aprendido de ustedes y seguimos en cercanía. Bueno, Marco, Y muchísimas saludos gracias. a todos los amigos que nos pusieron en común, Al Totalmente, Martinazo aquí. totalmente. La manada, ¿no? La manada que es totalmente fundamental para poder avanzar en términos internos, sobre todo, avanzar hacia adentro, avanzar hacia la libertad, ¿no? Que no es hacer lo que queremos, sino es poder expresar lo que somos en un punto. Total. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Marco, querido. Saludos. Estamos en contacto, espero que pronto podamos volver a charlar. Dale, de Y una. Y acá, bueno, también para que alguien quiera andar por la sierra, acá lo esperamos bien adentro del monte. me encantó, hermano. Ya te voy a ir a visitar. Gracias. Lo hago públicamente. Vamos, vamos. Y bueno, gracias también a toda la gente que nos hizo el aguante mientras Marcos se conectaba y que ha estado acá compartiendo con nosotros. Próximamente tendremos alguna otra temática. Siempre nos gusta poder traer temáticas que no estén directamente vinculadas, pero sí indirectamente relacionadas. Así que muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y nos vemos en la próxima.